¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, televidentes y oyentes de Café con Vos? El saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre sin tapujos. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición a través de Canal 15 en señal abierta, Canal 63, en el cable 100% noticias con primicias a toda hora, y además a quienes nos escuchan por medio de esta red de emisoras que todos los días se enlazan para que ustedes no se pierdan de lo que ocurre en este su programa. Pueden seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Y gracias a quienes están con nosotros siempre por medio de las redes sociales. Recuerde, @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. Solamente busque Café con Vos y ahí tendrán ustedes la oportunidad de encontrarse con nuestros programas y además de eso de recibir en su correo electrónico el programa del día. Más adelante con nosotros Uriel Pineda Quinteros, es máster en Derechos Humanos, va a estar desde la Ciudad de México con nosotros vía Skype, hablando del Día Internacional de los Derechos Humanos. Vamos a tener que hablar un pequeño espacio del programa porque es importante retomar esta fecha que desde 1948 se está celebrando en el mundo cada 10 de diciembre, y además de eso, en la segunda parte del programa, Juan Carlos López, del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor, está con nosotros para responder a la pregunta: ¿por qué no hay rebaja en la energía o en la tarifa de energía eléctrica? El gobierno ha enviado con urgencia a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que habla de una rebaja, o un proyecto de ley para rebajar el costo de la energía en nuestra factura. Sin embargo, en lo práctico no hay ninguna rebaja. Conversaremos con Juan Carlos más adelante, así que ustedes atentos porque pueden participar a través de las redes sociales, a través de los teléfonos 8588-2912 para mensajería de texto. También pueden marcar el teléfono de estudio y pueden también participar a través de las redes sociales. No se despeguen porque todo esto y mucho más acá en Café con Vos. Disfruta de Café con Vos. Premia Banpro sí te premia. Gana y elige una SUV, 2 pick-up o 1.750.000 córdobas. Por cada 100 córdobas de compras con tus tarjetas de crédito y débito, acumula una acción electrónica y doble acción al pagar por telepagos 1-815-30 y participa en la rifa. Premia Banpro sí te premia. Aplican restricciones. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2016. Banpro, Grupo Promérica. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos de regreso, amigos que nos ven y nos escuchan. Gracias por seguir con nosotros. A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los quemados? Antes de que se diera el tema de la gritería o la celebración de la gritería. Estábamos en 19, ese día que hablamos. Hoy estamos a 38, el doble prácticamente. Y entonces, ¿en qué quedamos?
Según la información que brindó la vocera del gobierno, Rosario Murillo, estamos hablando de que del 28 de noviembre al 8 de diciembre hay un total de 38 personas quemadas con pólvora, ¿verdad? Y con pólvora de la que se está vendiendo, de la que se recomienda el uso correcto, cuando no se puede recomendar uso correcto de la pólvora, simplemente no se debe vender a niños, o no se le debe dar a los niños para que la manipulen, ni se le debe dar tampoco a las personas que andan con sus tragos para que la manipulen. Así que yo creo que hay que hacer conciencia. Aquí están los números. 13 casos, el 33% de los 28 quemados es por triquitraca, 19 por cohetes, 17% por arbolitos, los famosos arbolitos que les encantan a los niños los arbolitos. A ver, un arbolito, y se ponen a verlo cómo se quema. Y a ver, pues, 21% por bombas, 5% por cachiflines, 5% por morteros. El 95% de los afectados han sido quemaduras leves y han sido dados de alta de los 38, 36 y 2 casos permanecen hospitalizados. Esto como resultado de, hasta ayer supuestamente no había quemado, ¿verdad? De acuerdo a la información de la Cruz Roja y de los bomberos, pero el dato oficial lo han dado hace algunos minutos y bueno, pues ahí está. Nos falta todavía, nos falta lo que resta de diciembre. Cuidemos a los chavalos, cuidémonos nosotros mismos, no compremos pólvora si no es necesario, ¿verdad? Y me disculpan los amigos que la venden porque más las tienen contra nosotros, no es eso. Es que hay que cuidar a la población más vulnerable, en este caso los niños, y como les digo, a los que están con sus tragos, ya se sienten los más tuanis, como decimos, y agarran el cohete, mano, y se terminan quemando. Agarran la carga cerrada y se terminan quemando. ¿Son leves? Sí, son leves, pero están quemados. Y entonces ya la noche que la estabas pasando bien, hermanito o hermanita, se la arruinó la quemada. ¿Por qué? Porque el chaval lo tenés que estarlo viendo después, o tenés que llevarlo al hospital, tenés que tratarlo. Entonces cuidémonos, hombre. Cuidémonos porque realmente los datos no son nada halagadores. A estas alturas, el año pasado, ya les voy a decir el dato para que lo tengan, pues. El año pasado, a estas alturas, habían nada más 9 quemados. Estamos hablando de 38 ahorita. Entonces, tengamos cuidado, pues, porque no podemos estar jugando con nuestra integridad, con la integridad de nuestros hijos, con la integridad de nuestra familia. Por otro lado, y haciendo breve el comentario, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha respondido a la invitación del presidente Daniel Ortega de tener un diálogo, de tener un acercamiento, lo cual nos parece sumamente positivo, pero lo ha condicionado. Lo ha condicionado al pago de $6,7 millones que nos están pasando los ticos por el daño que se causó en el humedal que estaba en disputa y que la Corte de La Haya hace un año decidió que era territorio costarricense, y también está condicionándolo el presidente Solís al retiro de personal militar que se encuentra en una barra de arena que según ellos está en territorio costarricense, así que habría que ver cuál va a ser la resolución que se tome. Recuérdese que este es un daño causado por la draga que hizo Edén Pastora, ¿verdad? Y que nos cuesta nada más y nada menos que $6,7 millones. El presidente Daniel Ortega dijo que están en disposición de responder al pago, pero que hay que ver las cuentas de dónde las están sacando los ticos. Pues, ¿cómo es que llegan a esa suma? Yo creo particularmente que va a estar como complicado acercarse. Hay una oportunidad abierta que es la cumbre de presidentes que se va a dar en los próximos días aquí en Managua. Costa Rica va a asumir la presidencia del SICA y ahí tiene que haber algún tipo de acercamiento, pero todo condicionado, según decía el presidente Solís, al pago de este dinero, $6,7 millones cuyo plazo fatal para pagarlos es el 15 de diciembre, es decir, estamos a unos días nada más de que se dé, que se solvente o mejor dicho, que se alcance la fecha tope, y vamos a ver si Nicaragua paga como está pidiendo Costa Rica los $6,7 millones o plantea algún tipo de salida
alterna a este desembolso que de acuerdo a la Corte tenemos que pagarlo porque fallamos nosotros según la sentencia de la Corte de hace un año. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando volvamos lo vamos a conectar con Uriel Pineda, quien tiene los másteres en Derechos Humanos que se encuentra en la Ciudad de México. Él es catedrático de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y vamos a estar hablando de la importancia de no olvidar la fecha del Día Internacional de los Derechos Humanos. Ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Disfruta de Café con Vos. Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. El segmento Sin Tapujos es patrocinado por Mi Crédito. Crecemos juntos. Acá estamos de regreso, amigos que nos ven, amigos que nos escuchan. Quiero saludar a Ubuntu Cebaco, dice, o Cebaco, saludos desde Cebaco, dice por acá. Zulema Usaga, que está, saludos Luis, saludos a Zulema, gracias por la sintonía. Juan Carlos GS dice, excelente Luis, con tu programa, saludos. Juan Carlos GS dice, Luis, ¿no sabes nada de los cambios de ministros en el gobierno todavía para el próximo año? No, quién sabe si va a haber cambios, hermano, vamos a esperar con calma porque todavía no hay información detallada. Tenemos a Uriel Pineda Quintero, quien es máster en Derechos Humanos y catedrático de la Universidad Iberoamericana allá en la Ciudad de México, vía Skype. Bienvenido, Uriel, nuevamente a Café con Vos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Luis, por la invitación de poder compartir con tu teleaudiencia temas sobre derechos humanos que se me hace muy importante analizarlos en el contexto actual de Nicaragua. Uriel, ¿por qué es importante no olvidarnos de la fecha? 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, pero a veces como que lo vemos como una fecha más, como algo, pues como una tradición, que se hace una marcha, que se camina, que van los organismos de derechos humanos por las calles, reclamando que esto sea la prioridad, que el ciudadano sea el sujeto antes que la ley. Pero la importancia de no olvidar la fecha. Bueno, el tema de la fecha, digamos, del 10 de diciembre como conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, tiene razones históricas que todos conocemos, que está asociado al tema justamente de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sin embargo, esto ha marcado la pauta para que en los diferentes países el 10 de diciembre se conmemore haciendo, digamos, como un recuento del cumplimiento de derechos humanos y, por otra parte, como una retrospectiva en cuanto a los retos que existen en materia de derechos humanos. En Nicaragua, yo creo que es importante crear una conciencia mayor sobre la situación de derechos humanos y al mismo tiempo un planteamiento desde la defensa de los derechos humanos, desde la academia, desde diferentes sectores de la sociedad civil, para ver cuál es el rumbo que lleva el país en esto y ver cómo se puede mejorar en todos los aspectos, ¿verdad? Ahora, vos hablás de la importancia
de que en diferentes sectores se haga conciencia de ello. Pero me parece a mí que es importante que desde la relación de los derechos humanos versus los que gobiernan los países nunca ha sido buena, es antagónica. Y los que gobiernan dicen, siempre los organismos de derechos humanos se empeñan en demostrar en que uno les está afectando esto a los ciudadanos. Pero vamos, desde las academias, desde el sector privado, desde el sector público, ¿cómo se puede hacer para que los ciudadanos tengan mayor conciencia de que esto es importante? Y no solamente es un concepto, sino que debe llevarse a la práctica. Bueno, la inclusión, digamos, de sectores que normalmente no están involucrados, es decir, la visión tradicional es que las personas tenemos derechos y que el Estado debe de respetarlo. Sin embargo, el actuar de las personas cotidianas tiene repercusiones en, digamos, el nivel de cumplimiento, el nivel de respeto a los derechos humanos en la sociedad. Es decir, partiendo desde la infracción de tránsito, si querés, que se le puede imponer a un ciudadano por el mal uso de la vía, pues ya está afectando en alguna medida el derecho a la libre circulación de otro ciudadano. Y la empresa privada, por ejemplo, tiene en su lógica, en su dinámica de responsabilidad social corporativa, tiene la obligación en un primer momento de respetar la legislación laboral, pero al mismo tiempo, y ya desde una perspectiva más desde la filantropía, contribuir y coayudar al Estado en el cumplimiento de objetivos básicos, ¿no? Digamos, temas de educación, temas de salud y todo lo que en el entorno que ellos interactúan puedan, digamos, contribuir. ¿Por qué? Porque al final del día todos somos habitantes de una aldea global, si se quiere ver, y lo que haga una empresa, pensemos por ejemplo en temas ambientales de una empresa norteamericana que esté radicada en Nicaragua. Si las prácticas ambientales usadas en Nicaragua son distintas, digamos, a las que ellos tienen o utilizan más bien en su país, eso ya va en detrimento de nuestro derecho a un medio ambiente sano. Entonces la responsabilidad social va más allá del cumplimiento de las normas, digamos, laborales, sino también en el impacto que la operación de una empresa puede tener en una comunidad. Desde la academia, yo creo que lo que se tiene que ver en las universidades es el rumbo de los derechos humanos. Es decir, una de las características esenciales de los derechos humanos es el tema de la progresividad. Es decir, hoy una situación se entiende de una manera, pero es natural y en aras de mejorar la dignidad del ser humano, pues esto va siendo progresivo, la protección es mayor. Consecuentemente, el rol de las universidades debe ser o debe estar orientado a poner en el debate público cómo aspectos de la vida cotidiana y el cumplimiento de derechos humanos puede mejorarse, puede perfeccionarse, o cómo el Estado puede tener mejores maneras de intervenir. Es decir, ya hablamos, por ejemplo, de investigación aplicada sobre derechos humanos, es decir, qué puede hacer el Estado para mejorar el nivel de vida en comunidades indígenas en zonas remotas del país. Pero ese debate yo siento que en Nicaragua no está articulado, siento que hay actores sociales, por ejemplo, organizaciones de sociedad civil que traen una agenda y que es válido, es legítimo, pero que esa agenda no ha encontrado respaldo en la academia, en las universidades, y no hay como una vinculación estratégica. Y por otra parte, digamos, un sector importante como es el sector privado, la empresa, etcétera, etcétera, tiene sus propios programas, pero no tiene una vinculación con el activismo social en el país. Es decir, cada quien tiene como esfuerzos aislados. Y lo que se hace, digamos, más triste en el contexto actual de Nicaragua es que hay, digamos, un divorcio entre sociedad civil y gobierno. En otros países, ciertamente la relación no es significativamente mejor. Siempre desde sociedad civil se ejerce una auditoría social del Estado y se cuestiona el funcionamiento del gobierno, y naturalmente eso genera una relación complicada, pero no se anula, no se neutraliza, no se margina a la sociedad civil como está ocurriendo en Nicaragua. Es decir, hay un divorcio, y quien hable mal
del gobierno, entonces un enemigo del gobierno. Y eso impide que en Nicaragua tengamos una discusión seria, una discusión importante en materia de derechos humanos. O sea, mientras en países de América Latina se discuten dos cosas esencialmente. Primero, cómo los poderes judiciales garantizan los derechos humanos, y segundo, cómo el Estado puede demostrar que está cumpliendo los derechos humanos por medio de la formulación de indicadores. Nosotros en Nicaragua seguimos viendo, digamos, abusos de poder, situaciones de agresión a defensores de derechos humanos, cosas, digamos, que están en una etapa primaria de la conformación de un Estado de Derecho que ya no debería de ocurrir en el país. Ahora, Uriel, basándonos en lo que estás diciendo, y me hablabas de las agendas que están formadas desde la sociedad civil, hay quienes descalifican el trabajo de los defensores de derechos humanos locales porque dicen, bueno, estos obedecen a una agenda de una facción o de la derecha o de los partidos políticos opositores. Incluso se les descalifica a algunos porque se han metido hasta tratar de organizar elecciones primarias en algunos partidos políticos. ¿Cuál es tu reacción cuando escuchas este tipo de señalamientos? Porque hay gente que dice, dice, estos organismos tienen una agenda planteada, pero es para desestabilizar al gobierno y no para ayudarle a no violar derechos humanos, sino para desestabilizarlo y si es posible, votarlo. Ok. Mira, antes de conmemorar el 10 de diciembre como Día Internacional de los Derechos Humanos, hay que conmemorar el día de hoy, 9 de diciembre, que es considerado el Día de los Defensores de Derechos Humanos. En América Latina es muy común, digamos, la descalificación de defensores de derechos humanos. ¿Por qué el tema de la descalificación? Es decir, cuando un gobierno o un grupo de poder, incluso la misma empresa privada, cuando hay temas medioambientales de por medio, usan estrategias para descalificar y restar credibilidad a los defensores de derechos humanos. De cara a esto, digamos que la Comisión Interamericana ha emitido al menos 2 informes sobre la situación de defensores, uno en 2006 y uno en 2012, y hace un llamado muy claro y muy directo a los gobiernos, y es abstenerse de descalificar, de criminalizar la labor de la defensa de los derechos humanos o la labor que ejercen los defensores de derechos humanos. Y no solo eso, sino que en otros informes también reconoce, por ejemplo, la Relatoría de Libertad de Expresión de la misma Comisión Interamericana, que una de las mejores maneras o de las maneras más eficaces de proteger y promover de alguna manera la labor de los defensores de derechos humanos es el reconocimiento público de su labor. Entonces, lejos de descalificarlo, si un gobierno en una actitud responsable hacia la promoción y respeto a los derechos humanos no descalifica, sino que reconoce más bien la labor de los defensores de derechos humanos, está de alguna manera dando un respaldo a su labor y contribuyendo a la consolidación de la democracia en un país. Entonces, hay países donde se crean premios sobre defensores de derechos humanos y son, digamos, premios que son parte de un debate público de quién merece, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es importante en un país, es importante porque se viene a revalorizar la defensores de derechos humanos, porque también hay que desmitificar otras cosas, es decir, las organizaciones de derechos humanos en el entender común de la población sirven para sacar presos, ¿no? O obstaculizan la labor de la policía, y eso no es cierto. O sea, los derechos humanos son mucho más que eso, y esos mitos no se pueden desvirtuar en la medida en que el gobierno no tome una actitud proactiva en función de los derechos humanos. Ahora, ya para ir cerrando, porque el tiempo es limitado, hubo una sesión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente. Allá estuvieron los organismos de derechos humanos de Nicaragua, los no gubernamentales. El Estado estuvo ausente. Ha habido recomendaciones del examen periódico universal que Nicaragua ha omitido hacer caso de ellos. ¿Cuál es tu valoración alrededor de estos temas? Bueno, yo creo que es lamentable. A ver, el gobierno debe de entender que
decir que se están cumpliendo los derechos humanos es más allá de su simple dicho. Es decir, cuando alguien quiere presumir logros, alcances y demás en temas de derechos humanos, tiene que demostrarlo con números, tiene que demostrarlo con una actitud que no la siento en el gobierno. Es decir, hay una descalificación, justamente ahora podemos verlo con el tema de los campesinos y el tema del canal, y por otro lado hay una negativa del Estado a tratar de permitir que actores internacionales conozcan sobre esta situación y se valore objetivamente el actuar del gobierno. Entonces, el gobierno pierde una oportunidad importante para construir democracia en el país al desconocer o al tratar de deslegitimar o al obviar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces es lamentable que no acuda o no cumpla estos compromisos, que los siga obviando, porque al final del día quien está siendo afectado es la población. Es decir, estas organizaciones no buscan derrocar al presidente Ortega, nada que ver. Por el contrario, lo que buscan es atender situaciones de derechos humanos, que es en primer momento una obligación del Estado atenderlas. Y ante el defecto de eso es que estas instancias internacionales conocen. Entonces, si no se le presta atención a eso, si no se le brinda seguimiento, lo que está haciendo el Estado es profundizar una crisis, polarizar a la sociedad y no busca soluciones reales a problemas reales. Gracias, Uriel Pineda, por habernos acompañado. Es parte del debate que debemos tener todo el tiempo. Gracias, Uriel, por habernos acompañado, sí, vía Skype. Ok, gracias, Luis, y saludos. Gracias a vos. Amigos televidentes, oyentes, vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, está con nosotros Juan Carlos López, director del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor. Vamos a hablar sobre por qué, a pesar de que hay una ley que habla de una rebaja en la tarifa de energía, al final esta no parece que se va a dar. Ya volvemos. Disfruta de Café con Vos. Quiero vivir en prosperidad para tener educación de calidad y más oportunidades. Para tener un empleo digno y así poder superarme. Emprender mi propio negocio, pero sin tanto papeleo ni trabas burocráticas. Quiero seguridad jurídica para mi propiedad. Con educación y trabajo podremos salir de la pobreza. Queremos vivir en una Nicaragua en prosperidad y democracia. Un mensaje del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. En Radio Universidad somos información, deportes, cultura, medio ambiente, música y entretenimiento. 99.5 y 102.3 FM. Radio Universidad, 32 años, siempre joven. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos de regreso, amigos. Gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado, de debatir y analizar siempre sin tapujos por Canal 15, señal abierta, Canal 63 en el cable, 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora y a través de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Ya con nosotros Juan Carlos López del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor. Gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Luego también, Luis, muy amable por la invitación en este espacio. Estuvimos hablando un rato por teléfono la otra vez, pero ahora que ya pudiste leer en detalle lo que dice este proyecto de ley que mandó el presidente con urgencia a la Asamblea Nacional, la pregunta es, si la ley dice ley para rebaja de la tarifa, ¿por qué al final se ve por todas partes, y lo dice David Castillo, lo dice César Zamora, que es el presidente de la Cámara de Energía, y el resto de gente dice, no va a haber rebaja? Sí, bueno,
tardes. Mira, Luis, algo que quería señalar y por eso traje impreso, ¿no?, las leyes anteriores, y te había comentado el día que nos comunicamos, el 7 de diciembre, la criteria, por cierto, era que debíamos de analizar si en verdad la información que tenía el Nuevo Diario era válida. No digo que no es válida, pero el dato arrojaba de que eso se iba a utilizar para el subsidio de 150 kilos. Por eso dije que esperábamos que esa información estuviera mal digitada. Sí. De hecho, así fue. Lo que plantea esta iniciativa de ley, hasta donde está, vamos a sacar solo dos cosas como un preámbulo rápido que han antecedido. Es que cada vez que se va a discutir, y casi siempre para la época de diciembre, es que aborda el tema de la energía eléctrica o de la aplicación del subsidio energético, el gobierno, mediante, valga decirlo, el Poder Ejecutivo, lo hace mediante una ley de urgencia. Entonces, eso no permite que podamos analizar, consensuarla, que el COSEP, AmCham, las cámaras, las consultas como deberían ser, salvo que puedan demostrar que eso estuvo consultado semanas anteriores o meses anteriores y hasta ahí nomás. Pero los organismos o los espacios de conocedores de estos temas, que no necesariamente somos estrictamente nosotros, creo que podemos dar una opinión acertada. Pero bueno, ahora tu pregunta es ¿por qué realmente no te establece una disminución? Dos aspectos importantes. El precio de venta al consumidor final, el precio real, te establece, e inclusive el precio medio del megavatio está en 240 kilos, de 140 dólares el megavatio. Entonces, ese es un promedio, el precio promedio que tenemos hasta hoy en día. Sí. Lo que está estableciendo la ley es que crea un mecanismo diferente establecido en el marco de regulación, que no es la ley 911 ni la ley 898, donde el ahorro que se va a destinar para ya sea para el combate a la pobreza, el tema de la reducción y el pago que se tiene para Caruna, es que vas a utilizar un precio ahora de 207 dólares el megavatio. No estamos en ese precio ahorita. Entonces quiere decir que crean una nueva fórmula donde vas a aplicar la diferencia del precio real megavatio, que es lo adecuado. ¿240? Sí, sobre el precio que tenés como el precio medio del megavatio. Entonces que estamos hablando que el ideal debería ser 207 y esa es la premisa que establece este marco legal. Significa que se debe esperar que el precio de venta al consumidor, con lo cual el precio de generación que compra la distribuidora debe de estar en 207 el megavatio. Y esa diferencia, porque ese debe ser el precio comprendido en el valor real. Estás hablando de 33 dólares más o menos. Casi, 107, 23 dólares promedio. No, porque estás hablando de 240 menos 207, ¿no? Sí, 33 dólares, sí, es cierto, tenés razón. $33. Entonces, eso es relativamente el ahorro que se está teniendo. El ahorro sustancial y de la cual vas a aplicarlo 55.5% para la distribución más que el subsidio es reducir la tarifa. El otro creo que 19.2% para... y ahí viene el tema delicado, si en verdad lo está utilizando para combatir la pobreza. ¿Qué es combate a la pobreza? ¿Cómo lo alimenta el gobierno? ¿Cómo lo sustenta? ¿Qué dice el INE en base a eso? Porque eso es una plata que no está estipulada para dedicarlo al combate a la pobreza. Al menos no debería ser tan específico. Al inicio, yo creo que me invitaste hace casi un año a tu programa también y habíamos hablado de que no me parecía mal, pero en este sector o este lapso de tiempo no estoy seguro de cómo se están utilizando discrecionalmente. No, pero que además no hay un informe o cuál es el objetivo. Que digan, miren, de este 20%, de este 30%, de este 15% que destinamos para el combate contra la pobreza, hemos hecho esto. No hay un informe de eso. Sí, eso está bien. Hay una discrecionalidad demasiado grande alrededor de esa cantidad. Y ahora cantidad de plata, se le otorga un 23%, 25%, perdón, a lo que corresponde al pago de deuda con Caruna, que la ley anterior, la ley 911, era un 30%, entonces se está otorgando un poquito más. Y esta ley... se está destinando menos para el pago de la deuda, porque se en 30. Anteriormente, sí, pero anteriormente era un poquito más que el 25%. Ahora estamos en 25%. La pregunta es, sobre este punto específico, ¿por qué no le metemos más dinero a Caruna? Le reducimos algo del combate contra la pobreza, porque al final lo que nos interesa también es salir lo más rápido posible de la deuda con Caruna. Entre más tiempo corra, más pagamos. Y esto es como cuando le dejas al banco. ¿Es más plazo? Más pagar. Solo la colita, al menos donde está la iniciativa de ley, con artículos, solo son 2 artículos, de hecho, hasta donde está el mando del Ejecutivo, descargado en la página de la Asamblea Nacional, establece, así textualmente, a partir de la vigencia de la presente ley de reforma, el precio real de venta cuando el precio real de venta al consumidor sea menor a 200
$2.38 el megavatio, el monto que resulta entre la diferencia entre el precio medio de venta al consumidor, que debería ser ese precio, y el precio real de venta al consumidor, que debería ser menor, a menos de $207 el megavatio, que constituya ahorro en la tarifa de energía eléctrica, se destinará al abono del total de la deuda del sector eléctrico. Entonces, hasta en ese momento se va a aplicar posiblemente el porcentaje adecuado. Por eso es que ya anteriormente las cámaras de energía ya lo habían planteado, de que no iba a haber una disminución ahorita en este ámbito del tiempo. Entonces, eso es, relativamente, esto es una ley que está haciendo una premonición de lo que va a pasar cuando el precio, como referencia, al menos el valor medio de venta al consumidor, esté en $200 el megavatio. Ahorita dando un promedio entre 239 y 240. Entonces, eso tiene que ver con la forma estructural como la cual el gobierno está pensando. Si nos preguntas a nosotros, y si me preguntas a mí, no voy a decir representación de todos los consumidores del país, pero al menos los análisis que nosotros hemos hecho, y por eso también te voy a dejar, tal vez para tu valoración, un poco lo que trabajamos en encuesta energética desde agosto, septiembre, octubre, relativamente casi 6 meses, estuvimos desarrollando una encuesta energética. Me dirás, ¿qué tiene que ver esta encuesta energética con la reducción tarifaria? Empezamos a hacer para reafirmar los problemas que hay con el tema de la distribución de energía eléctrica, para garantizarnos que lo que nosotros al menos tenemos de conocimiento, las personas también lo reflejan en una visita casa a casa. Realizamos esa encuesta energética. De hecho, el canal 100% Noticias nos dio una cobertura, inclusive un día sábado y otros medios, pues para que no vean que solamente son esas encuestas fantasmas. Entonces, nosotros realizamos esta encuesta porque nos interesaba, y como punto inicial el tema de la rebaja eléctrica. Y entre parte del informe, que nosotros te vamos a dejar también, vamos a estarlo discutiendo esta semana que viene pronto, dilucidamos que fíjate que la gente no percibe, el 96% de los encuestados, que van más de 1.500 personas encuestadas, 1.500 personas en 8 barrios de Managua, al menos hicimos en Managua porque no nos da tanto espacio para hacerlo en otros departamentos, el 96% te establece de que no sienten la rebaja energética. Y claro, tiene mucha lógica, porque de cada 100 Córdobas, apenas 15 Córdobas vas a destinar a la rebaja energética. Y de hecho no son 15 Córdobas, son casi 12.8 Córdobas que hay de cada 100 Córdobas. Y va castigándote más cuando sos un consumidor más alto en sector que es relacionado como comercial o pyme. Entonces, son temáticas que nosotros le hemos puesto mucha valoración y por la cual decimos, bueno, si la gente no siente la rebaja energética, porque de hecho es muy efímera, y estar discutiendo, yo te soy muy sincero, primero yo no me siento representado por el COSEP, honestamente, ni por las otras cámaras, ni por los otros gremios, ni inclusive otros espacios, y no es que sea negativo, porque hacen su rol, pero el rol que hace el COSEP, y no es que sea malo, en defender su cámara de generadores. Eso es lo que le importa, o sea, aparte de la reducción o de los precios que hay de los combustibles cuando disminuye, le favorece al generador, de hecho, pero el generador no sé qué tanto baja al consumidor final con respecto a lo que te vende el distribuidor. Entonces, nosotros, en base a lo que te decía, es que si aquí se sientan a negociar siempre, dialogan, hay una cámara de representación, pero la pregunta es, ¿realmente está tocando un tema de fondo, reducir un 1% cada 3 meses? No lo está haciendo. Y vos lo sabes muy bien, la gente que tiene canales, de hecho todos los negocios, no lo sienten. Inclusive el mismo sector de las pymes, el COSEP ha dicho que esto es un problema que también lo mantiene arraigado. Entonces, si me preguntas aquí, y esto es una postura individual del centro del consumidor, es que el tema de ya sea el 98 millones de dólares que se va a destinar a la reducción tarifaria, toquemos solo ese techo, ¿verdad? Porque eso te establece la última estadística de que establece esta ley. Si 98 o 100 millones de dólares o los 180 millones de dólares, a excepción del subsidio adicional que la ENACAL, que está prestando, con todo respeto, un mal servicio. Andan 60 cuadrilleros para un solo corte. Por favor, no es operativo eso. Entonces, si analizamos todo ese contexto, Luis, y aquí no quiero ser fatalista, aquí lo que se debería implementar es esos montos y no estarle dando migajas a la gente. Aquí lo que la gente necesita es alumbrado público. Aquí la gente necesita mejor alumbrado público, y aquí viene también las estadísticas. Necesitas que los centros de atención al cliente hayan más y mejores centros de atención al cliente de Norte, de Sur. Necesitamos que inclusive
Y es parte de lo que la gente estaba comentando, Luis, que se destine montos para la educación, para que el consumidor, el usuario, sepa lo que está gastando, cómo defenderse. Inclusive, nosotros habíamos, aquí se habla mucho de que el COSEP había dicho, inclusive don César Zamora, él había comentado de que ellos tienen ya, ¿cuánto? Casi 2 años hablando de componer el periodo tarifario. Sí, bueno, si no tienen reales para eso, o porque te necesitas pagarle a 3, 4 expertos buenos que trabajen con la gente del INE y 3 cabezones en ese tema, entonces búsquenle una consultoría y se destine esa plata para personas que vengan a hablar el tema de fondo, porque mientras aquí estemos dando 1, 2, 3, una migajita, 0.3%, o creando estas leyes que la sacan del bolsazo, lamentablemente lo que estás haciendo es mantener a la gente con una sonrisa a medias. No estás solucionando un problema de fondo. Ahora, el argumento que escuchaba yo de David Castillo y de la gente de la Cámara Empresarial o de la Cámara de Energía es que, bueno, el petróleo ha tenido un aumento en los últimos 3 meses. Estos aumentos son el principal argumento cuando sube, pero cuando baja no es el principal argumento. Aparecen otros argumentos para que no baje la tarifa de energía y así con los combustibles. Este manejo de los precios del petróleo, que por cierto ya estaba en 52.50, creo que está hoy el barril ya, que efectivamente sí ha subido, pero este argumento se ocupa para cuando sube, pero para cuando baja no es el argumento, y se ocupan otras fórmulas, las de Pitágoras, las de pi al cuadrado, el cateto por la hipotenusa y todo lo demás, y al final el usuario o el consumidor no ve en su factura un resultado concreto. Te voy a contestar. Inclusive otra organización había hablado de este tema. En su momento nos pareció específico porque a veces se malinterpretan las peticiones. Nosotros, parte también de este informe muy pequeño que tenemos, de esta encuesta, abordamos el tema más allá de lo que establece las estadísticas del ente regulador, el tema de la composición de la deuda con Caruna, que no sé cuánto realmente ya se le está pagando. Al final, que no se maneja lamentablemente en este país, y si me disculpan las autoridades, porque lamentablemente aquí nos viven estafando la información, porque realmente no tenemos información de base para poder analizar si eso es real, porque normalmente nosotros no tenemos análisis de los contratos de compra y venta de forma inmediata y no sabemos si esos contratos pueden ser disimulados. Tantos temas que hemos abordado aquí y hemos visto barbaridades que a veces te queda la duda y creo que tenemos el derecho de dudarlo, pues mientras no hay una conferencia donde lleve a toda la gente que queremos preguntar o no se nos llame para discutir el tema de los periodos tarifarios. Entonces, mientras tanto nos queda esa duda. Y tal vez va a parecer una retórica, pero creo que hay que trabajar con el tema de la independencia del ente regulador, de autonomía del INE. El INE por cada factura agarra 1.5% de lo que establece, porque está establecido en el marco legal. De cada 100 Córdoba, 1.50. 1.50. Entonces, insisto, no es que sea negativo, pero tampoco te crea esa identidad autónoma, técnica, jurídica, orgánicamente, que te permite, en verdad, valorar si estos temas se están trabajando con honestidad posible. Porque aquí, 2 llamados del Ejecutivo, que realmente pues el Ejecutivo maniobra toda la decisión, inclusive en la Asamblea Nacional, entre otros. Entonces, lo que hace es que al final nos queda esa duda, esa superstición. Entonces, nosotros, más allá de la encuesta, queremos trabajar este año 2017 como un desarrollo concreto con el tema de energía eléctrica. Insisto, Luis, y aquí a la gente, si nos desgastamos y tantas esas reuniones, ¿cuánto pueden valer estarse reuniendo constantemente? Hablar del periodo tarifario. Aquí se necesita modificar el periodo tarifario. Y te voy a hacer un paréntesis para que veas lo doloroso que es. Un medio de comunicación X sacó una noticia que inclusive se posteó en el Facebook, comentando el problema que tiene una organización que se llama Pajarito Azul, viendo el tema de que le salen 40.000 córdobas de consumo de energía eléctrica. Podría ser que ese consumo lo puedan tener que sea muy alto. ¿Pero por qué? Porque hay niños que los tienen que nebulizar cada media hora, cada hora. Tienen que tener las luces encendidas casi todo el día y otros aparatos porque son niños que no se pueden movilizarse. Sí. ¿Sabes con qué categoría los tienen? Los tienen con tarifa T1. Tarifa comercial, como que son negocios. Pagan 32.000, 42.000 córdobas. Nosotros quisimos estarle apoyando y le enviamos notificación a Dinorte, Disur, y dijeron que ellos no pueden crear una tarifa especial para organizaciones que ayudan a la sociedad nicaragüense sin ningún costo, o al menos un costo muy mínimo. O sea, esa injusticia y esos modelos que tienen las tarifas se deben de mejorar, y creo que eso es en aras de la población. Vamos a dejar entrar unas
3 llamadas telefónicas. Ahí está el teléfono en pantalla para que ustedes puedan participar en el programa. Hay quienes podrían decir, sí, Juan Carlos, bueno, pero es mejor que no suba, por lo menos no está subiendo. La gente puede justificar diciendo, agradezcan que la tarifa no va a subir. Bueno, siempre la gente dice, hay que hacer comparaciones con otros modelos, eso. Esto no es de agradecer, esto es cosa de que qué nos compete y qué nos merecemos cada individuo. Si en verdad los números están trazando de forma adecuada, hay un análisis, un consenso, un debate sobre esta iniciativa, si es lo más conveniente. Es más, yo le diría al Ejecutivo hoy en día, señor presidente, o inclusive lo que están mandando, mire, mejor detengamos esto y analicemos los temas de fondo. Verifiquemos si el subsidio que está otorgando ENACAL es suficiente para el tema del bombeo como tarifa. Si en verdad ENACAL está otorgando un servicio de calidad y adecuado a los precios, sobre todo para fijar el costo del metro cúbico. Analicemos temas de fondo. Verifiquemos que en vez de estar dando este porcentaje, $100 millones, distribuido en su momento cuando deba de ser, mejor trabajemos con que le des mayor eficiencia a las personas, medidores a gente que no tiene equipo de medición y le crea deudas. Inclusive te voy a dar, estas son estadísticas de lo que nosotros analizamos. Aquí la gente a veces, y es lo, como decir, hay que agradecerlo, pero es que no tenemos que agradecer, vamos a agradecer a la OPEP o el pleito que hay geográfico, sobre todo para fijar los precios de los hidrocarburos a nivel internacional. Esos son temas que se dan, son situaciones reales que se dan y eso viene a favorecer al sector. Ya sería demasiada sinvergüenzada o canallada de no aplicarlo. Y acordate que esto se estuvo dando en un momento donde hubo una presión social, medios de comunicación, inclusive el ridículo que hizo este señor de Roberto González, de la CST, que salió diciendo disparatadas que el subsidio salía del ahorro energético, pues entonces todo esto fue una presión que hubo y al final se acordó, insisto, no es cosa que si nos merecemos o no, porque en verdad el precio no debería estar a esa tonalidad, más allá de los 150 el megavatio que se puede vender al consumidor final. Ahora, hay un tema que es importante no perderlo de vista, que es el tema de los contratos famosos con energía renovable. Se firmó un contrato pensando en que el petróleo siempre iba a estar encima de los, y ahora estamos produciendo más con petróleo que con energía renovable para no afectar casualmente la tarifa del usuario, porque hoy día es más cara la energía renovable que la del petróleo. Todavía se mantiene en esa línea, pero al final el petróleo ahí se va viendo, va a ir subiendo y los contratos se mantienen tal cual. Mira, en programas anteriores, y es la misma cantaleta que te he dicho anteriormente, es que mira, el tema de los contratos que se tiene con el generador normalmente se crearon otras condiciones. Y de hecho, este último informe nosotros lo estamos reflejando como un análisis de lo que existió inclusive a inicios del siglo XX. Estamos hablando iniciando el año 2000 y en adelante. Había una crisis energética, se creó la ley 554, ley de estabilidad energética, porque el precio del barril del petróleo superaba los $100, $120 el barril. Era otro contexto a nivel internacional que tenía que ver con mantener la estabilidad y la crisis, los apagones. Es otro contexto. Había muy reducido por el tema de riesgo país en Nicaragua de producir o generar energía eléctrica por parte del generador, por eso se le otorgó los famosos contratos PPA. Sí. Entonces, inclusive has tenido otros expertos que te han reafirmado nuestra característica, que te digo ahorita. Quiere decir de que por tener una planta que aunque no funcione o no se está desarrollando con generación energética, se le paga un porcentaje, un 12%. Entonces, eso, insisto nuevamente, encarece el rubro final de energía eléctrica. Entonces, si bien es cierto, existen factores económicos, externos, el precio de los combustibles y una variación desde el punto de vista de la aplicación de la tarifa, no podemos obviar que ya no es el mismo contexto, que la legislación en este ámbito debe mejorar. No podemos estar remendando cada año o cada 6 meses una ley para la variación de tarifa energética. Aquí hay que ser un poquito más consecuente en este sentido, pero esto se debe discutir desde el ámbito de la Asamblea Nacional, se debe de analizarse de una forma adecuada. Este es el país que tal vez nosotros queremos o soñamos. Entonces, toda esta componente que vos me estás planteando, nosotros inclusive lo tenemos determinado. ¿Por qué el precio alto del megavatio? ¿Por qué el precio alto de la tarifa domiciliar en Nicaragua, que se castiga al que consume más energía eléctrica? Sí, entonces aquí tenemos que ponderar, es cierto, tenemos energía eléctrica, pero ¿a qué costo? ¿Por qué la energía no renovable no disminuye en su precio? Aunque hay una ley específica de energía renovable, ¿no? Sí. ¿Por qué no disminuye? Porque el MEN de fomento a la inversión para la energía renovable. Porque el MEN creó una banda de precios para que no haya competidores. No entren otros competidores e inclusive hasta poder disminuir los precios.
de generación para que la distribuidora compre más barato. Entonces, todos esos temas te lleva en una de las últimas peticiones que aquí se debe eliminar la cartelización con respecto a los generadores, porque tienen todo amañado con los precios, que inclusive para que el generador renovable sea más cara la producción o el costo, para hacer este tema que no sea competitivo para ellos. Ahora, está el tema también que no resuelto aún de las pérdidas que está reportando siempre la distribuidora, que al final es una de las razones por las cuales también nunca se ve el efecto de la rebaja de la tarifa de energía en Nicaragua. Bueno, de hecho ha disminuido más de un 25% porcentual, las pérdidas. Sobre todo las pérdidas, porque ha habido también una eficiencia en el ente regulador, el INE, en el sentido de poner mano dura con respecto a las pérdidas energéticas y hacer un proceso de concientización, que inclusive es un punto educativo. De hecho, te voy a dejar este documento, también no es muy amplio, pero te lo voy a dejar, porque es parte del tema en aras al tema de la educación, el tema del protagonismo cultural que se debe llevar en los barrios, en los mercados, porque en los mercados hay mucha pérdida energética, pero es difícil recuperar cartera ahí. Lo que te crean es que hay una persona o dos administradores de renta que andan ellos cobrándole a las personas y tienen que hacer una cuota fija o utilizan un medidor que está a más de 4, 5 o 10 metros de altura, donde es imposible verlo. Eso ya debe desaparecer. ¿Hasta cuándo vamos a estar en Nicaragua con este problema de energía eléctrica? Hay avance, es positivo, hay lugares donde se ha electrificado, inclusive a un 35%. Se habla. Sí, de hecho, sí, un 35% en el último año ha sido positivo. Sin embargo, ¿de qué sirve que la gente se electrifique, tenga su medidor y después no pueda pagar su factura de energía eléctrica? Ese es otro tema que nosotros estamos abordando y tiene que ver con un tema estructural, Luis, y yo no quiero, como te digo, solo tocar el tema muy de la rebaja y eso, sino hay que tocar temas de fondo, porque es un tema de estructura en nuestro país. La gente no tiene capacidad para pagar más de $55 por equivalente a una cantidad dada de uno más de 160 kilowatts mensual. No, la gente no la puede porque hay un tema del desempleo, hay un tema del salario congelado, hay un tema de que los productos de la canasta básica están top también, e inclusive te acordás que me invitaste para hablar de un informe que hicimos, que apenas el 60% de las personas, que inclusive el doctor Néstor Avendaño lo reafirmó, el 60% de personas pueden acceder a la canasta básica. O sea, estamos en una situación donde debemos de poner un punto y aparte y crear un gramito de arena diferente. Una ley que cambie el pliego tarifario y que establezca nuevas reglas de juego a partir de ella misma, pues, porque seguimos remendando y remendando y remendando. Sí, volvemos a insistir, y este más que un llamado, pues porque la verdad es que no es un llamado, ellos lo saben, pero el momento que el COSEP le diga, mire gobierno, ya aquí tengo el pliego tarifario listo, o mire, ya estamos dispuestos 3, 4 personas para trabajar el pliego tarifario, vamos a mejorar, porque aquí abordamos también el tema de las pymes. Si en tu momento lo lees, te establece de que las pymes han perdido una capacidad competitiva en Nicaragua, y las pymes generan una cantidad de empleo que supera más del 45% del empleo de Nicaragua. Sí. Quiere decir que se debe de apostar en eso. Aquí miré en tu programa también al señor José Aguirre, él comenta de que se va a promover el emprendedurismo. Significa que yo quiero montar mi empresa, mi negocito, porque no tengo trabajo, soy de universidad y soy de Chocho, entonces voy a empezar un negocio. Y como eso mismo, como el costo de mantener, no podés competir, inclusive internamente, por eso los productos son altos, inclusive a veces hasta zapatos que son auténticos de cuero, me voy a preferir una marca que tenga una dimensión estructural en ese sentido. Bien, gracias Juan Carlos por habernos acompañado, ojalá que haya oído. Bueno, no importa, de todos modos, aunque más de los oídos, fíjate que nosotros este día lunes vamos a sacar el informe de esa encuesta, vamos a hacer un pronunciamiento con el tema de la tarifa energética y de hecho nosotros creemos, no creo que me invité antes que finalice el año, te digo de que vamos a realizar la lucha con los consumidores, vamos a fomentar más el movimiento de consumidores para que la gente aporte, apoye y se siente identificada. O sea, aquí, después de esto, vamos a iniciar una serie de trabajos legales y de movilización con las personas, porque aquí hay muchas problemáticas que debemos de irlas corrigiendo. Yo te agradezco, yo creo que en este me he invitado 4 veces, creo que gracias a tu espacio también tenemos oportunidades de debatir estos temas. De eso se trata. Y esperemos que también Dios te siga bendiciendo con estos debates que son muy interesantes. Gracias Juan Carlos por habernos acompañado, amigos televidentes y oyentes. Esperamos que tengan un poquito más de claridad alrededor de lo que está pasando con el tema de la energía eléctrica, siempre objeto de debate. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo?
Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta